Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando. Estoy nuevamente al lado de ustedes para contarles más crónicas del narcotráfico. 14 años de apogeo. Son crónicas que las hemos dividido en 5 capítulos y hoy nos toca abordar la segunda parte: los peces gordos y extraditables. Esta es una versión para todos los amigos que les encanta escuchar las noticias. Empezamos con la historia del Niño de Oro. No tengo ningún vínculo, no lo conozco a ese señor. El brasileño Maximiliano Dorado Muñoz Filho fue el antecesor de Pedro Montenegro Paz, de quien hablamos en el capítulo 1. No he tenido conocimiento de quién es ese sujeto, y mucho menos la posibilidad de haberme entrevistado, como dice la revista. Estamos hablando de los peces gordos durante los años dorados del narcotráfico bajo el régimen de Evo Morales. La revista brasileña Veja denunció en el año 2010 la visita del entonces ministro Juan Ramón Quintana y la candidata del MAS Jessica Jordan al domicilio de Maximiliano Dorado en Santa Cruz. Después de esa visita de cortesía, entre comillas, salieron cargando 2 maletines, según el informe reservado de la policía boliviana citado por esta revista. Y voy a tener yo que hacer una carta dirigida a la revista Veja, a los directores, a los gerentes, pidiendo que se retracten o si no que presenten pruebas reales sobre todo esto, porque yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer. Maximiliano Dorado, apodado el Niño de Oro, llegó a Santa Cruz dando tiros contra la policía del estado de Rondônia, donde ya había matado a 2 guardias al escapar de la cárcel de Urso Branco, en la que estuvo 2 veces preso y donde purgaba 3 condenas de 7, 15 y 21 años de prisión por narcotráfico y otros delitos. Eso ocurrió en 2001 y se cree que traficaba droga del Chapare desde 1990. En Rondônia era el capo de capos y en Santa Cruz un próspero empresario radicado con papeles aparentemente legales. Fue dueño, por ejemplo, de una hacienda que después le vendió y que fue motivo de encarcelamiento y extorsión al judío norteamericano Jacob Oestreicher, quien, respaldado por el famoso actor Sean Penn y un operativo de la CIA, logró escapar hacia el Perú, pero esto ocurrió mucho después, en el año 2013. En Santa Cruz, Dorado fue el rey de la cocaína. No es que el gobierno de Morales fuera tan tonto como para desconocer quién era y qué hacía. Simplemente lo encubrió. Brasil también solicitó su extradición y en el año 2012, 2 años después de la denuncia de la revista Veja, el Tribunal Supremo de Justicia dio luz verde y silenciosamente el Niño de Oro fue puesto en la frontera. Así, Quintana logró sortear la publicidad sobre estos comprometedores vínculos que nunca fueron motivo de investigación. Ahora compruébenlo, pues si yo realmente estoy legitimando. Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Osi Dorado mantenía una relación de negocios con la colombiana. Dorado dejó a cargo de sus negocios en Bolivia a 2 de sus 3 hermanos.
Uno de ellos, el piloto Aníbal Ezequiel, fue detenido y liberado. Estaba limpio, dijo la Felkene. El otro, Ossi, en el año 2013, un año después de la extradición de Maximiliano, fue detenido por orden de la juez Fátima Gentile. Yo le vendí mi quiero, donde ella brava ya empieza a hacer denuncia, que fulano es narcotraficante, que no sé qué. Acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Y la tercera, María Lili, cayó presa en Maryland, Brasil, y Maximiliano quiso rescatarla en un operativo sangriento y frustrado en el que desplegó a una decena de hombres armados. Luego llegó el reinado de Pedro Montenegro Vaz, proveedor de cocaína a la mafia italiana de Calabria para todo el mercado europeo. De este cartel hablamos en el capítulo anterior. Simultáneamente, hubo un intento de los mexicanos de instalarse en Santa Cruz. Nada más ni nada menos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, el Chapo del poderoso y temido Cartel de Sinaloa, radicó en Bolivia entre el 2014 al 2015. El actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó esta información y agregó que Guzmán hizo estudios de pilotaje en Santa Cruz y visitó el Congreso, el que está en la Plaza Murillo, con una credencial que le permitió entrar y salir, y que todavía no se sabe quién se la dio. Todos sabemos que los países andinos donde se cultiva coca son Perú, Bolivia y Colombia, ¿verdad? Donde luego se produce la pasta base y luego se produce la cocaína que luego es exportada, que es traficada. Esta fue la respuesta del exministro de Gobierno Hugo Moldis referente a la revelación que hizo el periodista español David Beriaín, que se infiltró en las actividades del cartel de Sinaloa después de que el Chapo Guzmán fuera detenido en México en 2016. En un documental del periodista español David Beriaín, de la serie Clandestino, Beriaín se infiltra en el cartel de Sinaloa y concluye asegurando que el negocio real de este cartel es el comercio de cocaína importada desde los países productores, entre ellos Bolivia, hasta Culiacán, Sinaloa. De tal modo que Ivancito Archibaldo entonces no solo hizo cursos de pilotaje en Santa Cruz. Seguimos con los mexicanos. Jalisco Nueva Generación. En el año 2016, bajo el amparo de los jefes policiales Medina y Moreira, se instaló en la capital oriental uno de los 12 hermanos dueños del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Se llama José González Valencia. Al igual que en los casos anteriores, el gobierno de Morales ignoró su existencia, aunque legalizó su residencia en Santa Cruz con un nombre falso y un carnet de identidad otorgado por extranjería. Pero también las autoridades advierten que estos dos hombres pertenecen al cártel de Jalisco Nueva Generación y que aparentemente, iban a hacer la entrega de esta bazuca a alguien de su organización. El cartel Jalisco Nueva Generación subió al puesto número 1 en el ranking de los carteles mexicanos de la droga luego de la detención y proceso en los Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. Las millonarias ganancias que este cartel obtiene del tráfico ilegal de drogas las invierte en supermercados, construcción de edificios e inclusive equipos de fútbol. Inversiones que se hicieron notorias en Rosario, Argentina, donde se instaló otro de los hermanos González Valencia. Así es que también en Bolivia,
estuvo uno de los más temidos capos del narcotráfico mundial y que el gobierno de Evo Morales nada de enterarse. En diciembre del año 2017, José González Valencia decidió disfrutar del sol brasileño. Junto a su familia, usando documentos bolivianos, cruzó la frontera y se instaló en un lujoso hotel de Fortaleza. Cuando todavía no terminaba de ponerse las bermudas y las sandalias para bajar a la piscina, le cayó la federal. La policía brasileña supo al instante de quién se trataba. Allí sigue preso. Y seguimos con más narcos y fútbol. Desde México se informó que el cártel Jalisco Nueva Generación había comprado un equipo de fútbol en Santa Cruz. Las sospechas se dirigieron al entonces ministro de Gobierno Carlos Romero, quien desde el año 2015 dirigía el Sport Boys. Aunque la planilla de jugadores la pagaba el coronel Medina, según infidencia de la propia policía local. El antecesor de Romero en la presidencia de ese equipo fue el alcalde del MAS de Warnes, Mario Cronenbol, quien fue investigado, detenido, liberado y nunca sentenciado por narcotráfico. También se sospechó del Real América, dirigido por otro procesado por narcotráfico, Pablo Ramos Lima. Como nunca se investigó, nunca se supo a ciencia cierta cuál era el equipo de fútbol comprado por ese cartel mexicano. Don Nelson Mauriel, acribillado esta noche en Santa Cruz cuando anunciaban la nueva camiseta de Blooming. El 5 de julio del año 2019, Nelson Mauriel, vicepresidente del Blooming, equipo de primera división del fútbol boliviano, murió de 4 balazos al salir de su oficina en el centro cruceño, acribillado desde una motoneta, presumiblemente en un ajuste de cuentas del narcotráfico. Recién entonces se supo que tenía un largo historial en esa actividad. El Chapo del Cono Sur. Tuvo una estadía silenciosa en Santa Cruz. No sabíamos de su existencia ni de sus andanzas, y sin embargo se trataba del narco más buscado en la Argentina, apodado el Chapo del Cono Sur. O sea, era un pez muy gordo del narcotráfico internacional. Su nombre, José Miguel Farfán. Tan hábil para el negocio del narcotráfico como para coimear jueces y escapar siempre hacia el norte, es decir, hacia nuestro país. En el año 2003, después de una fuga espectacular, se estableció en Tarija. En el año 2016 era el narco más buscado en la frontera con Bolivia. Lo pescaron. Y en 2018, después de sobornar con $10,000 a los jueces argentinos Raúl Reynoso y José Antonio Solá, salió libre por 4ª vez y se refugió en Santa Cruz. Para probar el pago de coimas, la justicia argentina grabó conversaciones entre Farfán y los jueces corruptos. En una de ellas, Farfán trata al juez Solá de gordo y el juez le responde «mi ángel». En febrero de 2019, a pedido de la Argentina, Farfán fue detenido en el centro cruceño y extraditado sin mayor trámite. No se conoce de sus actividades en territorio nacional. Mostramos cómo llegaba a su país José Miguel Farfán, el acusado de ser uno de los principales narcos del noroeste argentino y que fue detenido en Santa Cruz en días pasados. Agentes de la Felquene lo llevaron hasta el paso fronterizo y lo dejaron en manos de los miembros de la Gendarmería.
Responsables. ¿Habrá algún responsable de tanto narco internacional en territorio nacional? Que el señor Montenegro, que tenía en ese momento una orden de captura internacional, haya participado de actos oficiales de la FELCC, es un hecho muy significativo. Carlos Romero, además de ministro de Gobierno, al mando de la policía y de la lucha contra el narcotráfico, fue el responsable político del MAS en Santa Cruz, ciudad donde ocurrieron todos estos hechos. Y a propósito de responsabilidades, Romero y Felipe Cáceres manejaron la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, UELIN. Resulta que, por una denuncia de la diputada opositora de entonces, Rosmarie Sandoval, se constató un daño económico de $61 millones en 42 contratos firmados con una misma empresa, Horizontal de Aviación Boliviana SRL. El propietario, Nilo Honor, peruano, quien se fugó del país, obviamente. En este caso, estuvieron detenidos 8 militares de los Diablos Rojos y Negros y 15 trabajadores administrativos de esta entidad estatal. Recién el 14 de enero de este año, el presunto principal responsable, el exministro Carlos Romero, fue aprehendido en un operativo que dejó impactado al país entero, pues mostró al tercer hombre más poderoso del régimen anterior, convertido, según su propia versión y proyección de imagen, en un solitario, hambriento, sediento, enfermo e indefenso cordero. Qué fácil es para algunos decir cualquier cosa y mentir. Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Han cerrado la llave de paso del agua. No tenía alimentos ni agua. En el tercer capítulo de Crónicas del Narcotráfico entrarán en escena los peces y pececillos azules. No se lo pierda, esta historia continuará. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.